Ayer la noche en Brasilia, 21 horas aproximadamente, ya estaba intervenida federalmente la parte de seguridad del estado de Brasilia, un estado gobernado por sectores afines a Bolsonaro. Y todavía había ataques, por ejemplo, al Ministerio de Hacienda, pero ya había decidido Lula da Silva viajar justamente a la capital, estaba en San Pablo, para poder observar él con sus propios ojos los daños que se habían producido. Los responsables serán identificados y condenados. Esto es lo que dijo Lula da Silva a propósito de los ataques a los edificios de los tres poderes. Como verdadeiros vândalos, destruindo o que encontrava pela frente. Nós achamos que houve falta de segurança e eu queria dizer para vocês que todas essas pessoas que fizeram isso serão encontradas e serão punidas. Eles vão perceber que a democracia, ela garante o direito de liberdade, ela garante o direito de livre comunicação, de livre expressão, mas ela também exige que as pessoas respeitem as instituições que foram criadas para fortalecer a democracia. E essas pessoas, esses vândalos, que a gente poderia chamar de nazistas fanáticos, de stalinistas fanáticos, ou melhor, de stalinistas não, de fascistas fanáticos, sabe, fizeram o que nunca foi feito na história desse país. Bueno, muy bien, vamos a hablar de este Brasil convulsionado, que tiene mucho para analizar, mucho para observar, puertas adentro, límites adentro, más allá, Ale, ¿cómo estás? Bienvenida, buen día. Buenos días. Más allá del hecho puntual de ayer, de esa intentona medio mesiánica de querer tomar los poderes del Estado a través de sus edificios y que reaccionen las Fuerzas Armadas, más allá de todo eso, que era bastante difícil que ocurriera, deja un mensaje muy claro para la gestión de Lula, ¿no? Sí, así es. Muy pocos días lleva Lula en el poder, menos de 15 días, y ya tuvo un intento de golpe de Estado, porque lo tenemos que decir con esa frase contundente, esas palabras, intento de golpe de Estado en Brasilia. Hay que ver el tema de si había alguna intencionalidad de que se extendieran las protestas y que provocaran, claro, que espontáneamente, y sobre todo la gente que sí venía organizada en distintos puntos del país, precisamente pudieran salir y tratar de acompañar las protestas violentas. Pero claramente acá tenemos un elemento que es de organización. Que esto lo dijo Lula en el discurso que dio a la nación antes de viajar a Brasilia. Estamos hablando de una organización que evidentemente existe, por esto fue destituido precisamente Anderson Torres, que es el jefe o era el jefe de seguridad del gobierno de Brasilia, y también un gobernador que estamos hablando de Ibanez Rocha, que bueno, fue suspendido por Alexandre de Moraes, el jefe de la Corte Suprema, por 90 días. Lula dispuso la intervención de la parte de seguridad del Distrito Federal, pero horas más tarde hasta el mismo gobernador fue suspendido por 90 días. Torres, entonces, su nombre, Torres, ¿no? Es el secretario de Seguridad, el ministro de Seguridad que fue destituido. Y aparte se dictó una orden de detención contra él. Exacto. Un hombre cercano a Bolsonaro, que fue funcionario además de Bolsonaro, que cuando deja el poder se suma, digamos, al gobierno estadual, al gobierno de Brasil. Está en Estados Unidos, ¿no? Exacto, viajó a Estados Unidos. Él dijo que no tenía nada que ver con los hechos, que estaba de vacaciones porque se especuló, ya que Bolsonaro, recordemos, está en Orlando, Florida, en un resort de propiedad de Trump, y se especuló que se había ido directamente con él. Fue ministro de Bolsonaro, ministro de Justicia y Seguridad. Estamos hablando de que esta persona, este funcionario, colaboró con las manifestaciones y las irrupciones violentas que vimos el día de ayer. Ese es el trabajo más arduo que tiene la presidencia de Lula, ¿no? Así, complicadísima la situación en Brasil, muy delicada, porque indudablemente, más allá del triunfo de la democracia ayer por sobre estas actitudes,
queda la sensación, que ojalá no suceda, de un intento de debilitar a un presidente que recién arranca, ¿no? Claro, y un intento de debilitar a un presidente que está bastante fuerte. O sea, en los primeros días de gobierno tomó medidas muy duras. De hecho, el ministro de Justicia, Flavio Dino, incluso antes de asumir como ministro y antes de asumir Lula, había dicho que estos campamentos bolsonaristas que están instalados o estaban instalados, porque también se dispuso un desalojo en las últimas horas de anoche en la puerta del cuartel general del Ejército, pidiendo una intervención de las Fuerzas Armadas, eran incubadoras de terroristas. Bueno, pero ¿sabes lo que sucede? Estamos hablando de un gobierno que recién arranca, que viene con toda la fortaleza, como todo gobierno, en esos famosos 100 días iniciales. ¿Qué le espera al gobierno de Lula? Porque no solamente es una fuerza política, son millones y millones de votos que hay detrás, porque esta ultraderecha brasileña tiene el poder del voto. Quedó a 2 puntos nada más de... Sí, tiene movilización popular. Movilización. No es un grupo. O sea, ¿cómo sería? Imagínate un gobierno de Lula debilitado por la gestión, ¿no? Ese me parece que es el gran desafío que tiene Lula por delante. Si de arranque tiene que enfrentar esto, ¿cómo va a ser el resto? Bueno, por eso es fundamental todo lo que se dictó en las últimas horas de anoche desde la Corte Suprema. Repetimos, Alessandra de Moraes pudo dictar este desalojo de los predios en donde permanecían militantes bolsonaristas, puso a la policía militar, a las Fuerzas Armadas y a la policía del distrito a disposición de que cada persona que haga cualquier acto que tenga que ver con la desestabilización o incidentes violentos sea detenido, condenado. Esta actitud del gobierno de Lula hacia lo que está pasando y justamente los militantes que pueden llegar a salir o puedan verse llamados por estos actos, que sean detenidos. Es decir, que no le tiemble el pulso, creo que es una de las... lo que va a marcar de alguna forma cómo viene esto de ahora en más, si va a seguir, si va a ser neutralizado este movimiento de militantes extremistas. Si hay un sector que fue mimado durante el gobierno de Bolsonaro, ese sector fueron todos los tipos de policía, la policía militar, las policías estaduales, la policía federal y el ejército. Y las bandas parapoliciales también, bueno. Recordemos la violencia. Bueno, otro de los datos interesantes es que Paulo Pimenta, que es el secretario general de comunicación de la presidencia, dijo que se habían encontrado armas que justamente habían caído en manos de estas personas que irrumpieron en el Palacio de Planalto, que es la sede del Ejecutivo, y habían sido robadas. O sea, estamos hablando de un movimiento que está armado, que ayer no pasó a mayores, evidentemente porque el ejército respondió a la democracia, además. Porque respondió exactamente, porque las Fuerzas Armadas no respondieron, como vos bien decís, al llamado de estos sectores, y porque evidentemente los aliados que tenían dentro de las Fuerzas Armadas y dentro de la policía no terminaron por volcarse a favor de esta intentona golpista, pero lo importante es eso, es el dato de que hay sectores dentro de las fuerzas de seguridad que trabajaron con Bolsonaro, que están a favor de Bolsonaro, por esto la intervención, que, bueno, ahí el tema de para qué lado se vuelcan es fundamental, y otra vez en América Latina tenemos que hablar de Fuerzas Armadas, de violencia política, algo que marca la región. Bueno, tenemos el tuit de Lula, si te parece. Es interesante empezar a desgranar un poquito el análisis. A ver, ¿qué dice Lula? Bueno, esto lo publicó un poco después de que salió a dar este discurso durante la tarde. Aprovecharon el silencio del domingo, dice Lula, cuando todavía estamos formando el gobierno para hacer lo que hicieron. Y sabes que hay varios discursos del expresidente alentando a eso. Fundamental la responsabilidad que le endilga Lula a Bolsonaro. Se lava las manos, Bolsonaro. Que después se lava las manos. Y es esa también su responsabilidad y la de los partidos que lo apoyaron. Bueno, sabemos que Bolsonaro se desligó de lo ocurrido el día de ayer, pero también una condena tibia. Dijo, no tienen pruebas de que yo participé. Pero la organización no sabemos hasta dónde va a llegar. Acá tenemos al tuit de Bolsonaro. Las manifestaciones pacíficas en forma de ley son parte de la democracia, sin embargo las depredaciones e invasiones de edificios públicos como los ocurridos hoy, así como las practicadas por la izquierda en 2013 y 2017 escapan a la regla. Bueno, esta estrategia discursiva de comparar... No, y aparte le está rebatiendo
parte del discurso de Lula cuando Lula dice que la izquierda nunca hizo. en la historia de Brasil hizo un atentado contra la claro, democracia como se vio. Es decir, la extrema derecha y la derecha, si se quiere, tiene más experiencia en Latinoamérica en perpetrar golpes de Estado, pero no así la izquierda. Pero bueno, también es una estrategia discursiva que usaron, ya lo analizaremos con Vero, acá en la Argentina, ¿no? Comparar, decir que es medio lo mismo Bolsonaro que la izquierda, o decir que los violentos de un lado, los violentos del otro, ¿no? Bueno, acá es cuando se lava las manos. Además, repudió las acusaciones sin pruebas que me atribuyó el actual jefe del Ejecutivo Pero esto me interesa, el primero, de Brasil. ¿ves? No más, dice, repudio las acusaciones sin pruebas a mí atribuidas por parte del actual jefe del Ejecutivo de Brasil, que es Lula. Claro, bueno, está abierta una investigación. En última instancia se va a determinar si Bolsonaro efectivamente participó. Bien. Y en todo caso será también condenado si se lo una línea encuentra para culpable. saber que Alberto se puso a disposición de Lula para viajar, para hacer presencia de alguna manera, para darle mayor fortaleza a la democracia de Brasil por parte de los mandatarios latinoamericanos que forman parte de la CELAC, ¿no? Claro, la CELAC se expresó muy claramente, de una manera muy contundente, específicamente Alberto Fernández, que es el presidente pro tempore de la organización. Recordemos, a fines de enero está prevista una reunión y seguramente va a ser tema, acá en la Argentina va a ser tema de conversación. Se va a reunir en Brasil el Congreso, va a discutir pasos a seguir de ahora en más. Hoy, todo el día, Brasil va a estar concentrado, obviamente, la política brasileña en expresar de alguna manera alguna política específica, pero sobre todo en controlar la seguridad, porque los focos todavía no podemos decir que están completamente sofocados, hubo incidentes. Está Kenchi todavía todo. Exactamente. Está bueno, está vamos tenso. a escuchar al presidente de la Nación, Alberto Fernández. Creemos que Brasil ha llevado adelante una elección ejemplar y que la voluntad mayor popular debe ser respetada. Creemos que esa derecha fascista que vimos destruir los edificios públicos donde funcionan los tres poderes en Brasilia debe ser definitivamente castigada de acuerdo a lo que la ley dice en Brasil, y que la comunidad internacional toda debe reaccionar frente a este tipo de actitudes. El mundo, la globalización nos obliga a preservar por sobre todas las cosas el Estado de Derecho.